Bien, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Acá nuevamente nos estamos encontrando para continuar con la unidad 3, ¿sí? Ya saben que mi nombre es Marcela Macías y que estamos avanzando de esta manera virtual con la unidad 3 de Introducción a la Filosofía y Ética Profesional, Filosofía en Enfermería 1 e Introducción a la Filosofía de la carrera de Abogacía. ¿Sí? Bien, vamos a retomar un poquito lo del video anterior, que este video va a ser el video número 8, ¿sí? Así que vayan viendo los videos y vayan estudiando porque nos queda poquito tiempo. Recuerden que la materia es cuatrimestral. Así que, bueno, nos ubicamos, ya seguramente que tienen abierto su cuaderno para poder empezar a trabajar juntos. Yo no los veo a ustedes, pero me los imagino. Están todos con los cuadernos y lapicero en mano, tomando apuntes y seguro que han estudiado y leído un montón sobre estos temas. Así que, bueno, vamos a hacer un repasito rápido. Habíamos dicho que la Grecia antigua dividimos en 3 periodos el estudio de la filosofía griega. El cosmológico, ya vimos que buscaban el arqué o arché. El antropológico, una vuelta hacia el ser humano. Y el último periodo es el periodo sistemático. ¿A qué se le llama periodo sistemático? Al momento en donde algunos filósofos, y concretamente el estrictamente sistemático, se llamó Aristóteles, ¿sí? Aristóteles fue discípulo de Platón, de quien ya hemos hablado así medio como apurado en el video anterior. Entonces, a Platón se lo ubica generalmente en el sistemático, pero si cuando ustedes estudian, van a ver que Platón pasa dos etapas, digamos, de su vida filosófica. Una que está como apegado a Sócrates. Es totalmente socrática su filosofía. Y la otra en donde él ya se desprende y es donde él ya comienza a ordenar los conocimientos que había en su época. Pero el que verdaderamente ordena y trata de sistematizar en una obra inmensa que le llamamos el corpus aristotélico, es Aristóteles. Bien, dicho esto, yo les había dicho que íbamos a hablar ¿de qué? De la alegoría de la caverna o mito de la caverna de Platón. ¿Por qué? Porque ahí, en ese mito, que ustedes ya lo deben haber visto, es a donde se refleja toda la teoría platónica, por lo menos lo más importante. ¿Qué dice el mito de la caverna? Ustedes ya lo saben más que yo, pero vamos a sintetizar. Platón en este mito cuenta que había un grupo de hombres adentro de una caverna. Una caverna que es un hueco, ¿verdad? Que tiene entrada, pero no tiene salida. Entonces, estos hombres vivían mirando hacia el fondo de la caverna y tenían cepos, estaban atados de pies y de manos. Ellos veían en la pared del fondo de la caverna, veían sombras que se movían y para ellos eso era la verdad, eso era lo que ellos conocían. Y así pasaban sus días. Un día, uno de ellos se logra desasir, se logra desatar y se da vuelta. Y sus ojos miran hacia la boca de la caverna, o sea, por donde entraba una gran luz, una fuerte luz. ¿Qué nos pasa cuando
cuando de golpe abrimos los ojos y vemos una gran luz. Nos quedamos como ciegos, ¿verdad? Nos quedamos sin poder ver. Entonces, él percibe esa luz, pero no se vuelve ni cierra los ojos, sino que él insiste en mirar. Y a poco de insistir, comienza a acomodarse sus pupilas y comienza a ver que entre la boca de la caverna y el fondo había como una especie de muro y detrás de eso pasaban figuras que eran en realidad las verdades. Cuando ve eso, se da cuenta de que esas eran las verdades, porque lo que él antes había percibido era la sombra en el fondo de la caverna. Entonces él no se queda con eso solamente, bueno, es mucho, ustedes ya lo deben haber podido ver o escuchar la historia. Él no se queda con eso para él, y bueno, qué fantástico, me quedo extasiado acá mirando todo, sino que se vuelve hacia el fondo de la caverna a querer convencer a los compañeros de él que seguían atados y mirando solo sombras, convencer de que la verdad no estaba ahí, que había que hacer esfuerzo por desatarse para poder realmente apreciar las verdades. Entonces, los que estaban al fondo de la caverna, que estaban en realidad, eran una especie de esclavos, esclavos de ellos mismos, ¿no? Le dicen que no le interesa a ellos eso, que deje de molestarlo, y él sigue insistiendo hasta que se logran pegarle y matarlo. ¿Qué es lo que representa esta alegoría? Primero, por supuesto, que representa metafóricamente la historia de su maestro Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates lo que quería hacer con los jóvenes era ayudarlos a que realmente apreciaran la belleza de la verdad, que llegaran a la verdad, que la verdad no estaba en ese fondo, que es a donde están quienes no han podido conocer aún la verdad. Entonces, ¿qué nos deja la alegoría? Porque hasta el día de hoy lo podemos analizar. Y nos deja la idea de que podemos estar nosotros ubicándonos en algún lugar de esta alegoría. Si nos dijeran, bueno, vamos a representar la alegoría de la caverna, pero cada uno vaya a donde esté más cómodo de acuerdo a su propia vida. Entonces, podemos ver que ¿quiénes serían los que están en el fondo? Justamente aquellos que son esclavos de su propia ignorancia. Son aquellos que no tienen ánimo ni siquiera para desatarse, para poder andar otro camino, un camino ascendente, un camino hacia la verdad. También nos explica que con esfuerzo se puede salir del fondo. Y también nos explica que quienes van pudiendo salir del fondo también tienen un compromiso con el resto, por lo cual no se pueden guardar la admiración de la verdad para ellos mismos, sino que también hay un compromiso social para el bien de todos, que es el devolverse. En realidad, la alegoría puramente habla, esa vuelta es comprometida, pero también es obligada, porque hay una obligación del hombre como ser social. Y ahora lo vamos a ver cómo se plasma esta idea, cómo la plasman los griegos. Entonces, está bueno que cada uno piense en qué lugar de la caverna nos ubicaríamos, porque con términos que manejamos actualmente diríamos, ¿quiénes son los que están al fondo? Los que no tienen aspiración de verdad, los que se conforman, el conformista, el famoso mediocre, ¿sí?
Entonces, ¿a qué debemos apuntar? Debemos apuntar a poder salir de la cueva y poder estar conviviendo con la belleza de la verdad. Entonces, bueno, si la leyeron o pudieron verla teatralizada, el significado es este. Me gustaría cuando nos reunamos o nos veamos de manera presencial, me gustaría que ustedes hagan el análisis de esto. Así que no me parece atinado que en su cuaderno hagan el resumen del significado de la alegoría de la caverna de Platón. ¿Sí? Bien. Bueno, continuando con Platón. Platón, yo les decía que la filosofía platónica, y es lo que enseña también en la alegoría de la caverna, él dice que la filosofía es justamente sacarse las ataduras, sacarse los prejuicios. No está nunca tranquilo porque siempre hay algo más para preguntarse. La idea de Platón también está influenciada, yo les decía, tiene gran influencia de Pitágoras, y tiene influencia también de otros cosmológicos. Por ejemplo, la idea de que el hombre, el ser humano, debe estar en estado de armonía como los astros están en estado de armonía con el cosmos. Entonces somos parte de este universo y la búsqueda permanente del hombre debe ser la búsqueda de la armonía. Y aquí voy a entrar entonces en una idea que ya la vamos a ver cómo su discípulo Aristóteles la desarrolla. Entonces Platón habla de la armonía, habla del hombre que constituye parte del orden cósmico y habla del hombre que tiene un destino, pero ese destino con esfuerzo se puede ir de alguna manera tallando. Bien, Platón tuvo también, como yo les dije, cuando él vuelve, digamos, a enseñar, él enseña en esta academia y tiene varios discípulos. Entre ellos está Aristóteles. Miren qué trío, ¿no? Qué trío en la Grecia antigua: Sócrates, Platón y Aristóteles. Y yo creo que habrá en la historia de la humanidad grandísimos filósofos, pero la envergadura de la filosofía griega antigua es muy difícil de poderla comparar. Hay alguien que dice, todo está en la filosofía griega. Los griegos tienen todo, qué sé yo. Yo creo que son admirables realmente. Bien, vamos a hablar un poquito entonces del discípulo de Platón llamado Aristóteles. Aristóteles sí o sí lo tenemos que ubicar en el tercer periodo, ¿sí? En el periodo sistemático, porque es el que se esmera por sistematizar el conocimiento de su época. Y lo hace muy bien. Ya hemos visto bastante de Aristóteles cuando vimos las disciplinas filosóficas. Hemos visto, por ejemplo, que él cuando ordena todo el conocimiento, ojo que cuando ustedes lean y cuando hablamos de la ciencia, yo por eso prefiero hablar de conocimiento, no estamos hablando en este periodo, en esta época de la ciencia en sentido de la ciencia moderna, sino del cúmulo de conocimientos sobre un objeto determinado. En Aristóteles, por ejemplo, la lógica la considera propedéutica, o sea, la lógica no la ubica como parte de un conocimiento dentro de las ramas de conocimiento, sino que la ubica como un método, un camino por el que puedo llegar a cualquier conocimiento. Y de hecho, que
ya hemos analizado la lógica formal, la lógica material, y todo esto, prácticamente todo es legado de Aristóteles. Bien, Aristóteles tiene una muy buena preparación y le encarga, el rey de Macedonia, le encarga la educación de su hijo, Alejandro. ¿Saben quién es Alejandro, el hijo del rey Filipo de Macedonia? Alejandro Magno, nada más y nada menos. Aristóteles también tiene su lugar a donde le enseña y le llama Liceo, en honor a Apolo Licaios, en Atenas. A los alumnos de Aristóteles se les llamó los peripatéticos. ¿Por qué? Porque él no enseñaba estático, quieto, así como estoy yo en este momento, sino que dice que el método para enseñar era pasearse por los jardines del liceo. Fíjense qué interesante. Y dicho sea de paso, en las instalaciones de nuestra Universidad Nacional de La Rioja tenemos un espacio que vamos a procurar conocerlo. A quienes son ahora ingresantes les cuento que se llama el Paseo de los Peripatéticos y que estuvo en un momento como medio que no se iba para ese lado porque no queda entre medio de los módulos de las aulas, sino en un predio que queda al lado, que pertenece a nuestra querida universidad, y ahora se lo está despejando y se lo está poniendo en condiciones para que podamos, los que pertenecemos a la universidad, ir al Paseo de los Peripatéticos. Y viene de ahí, ¿no?, la idea. Así que bueno, los invito a que conozcan el Paseo de los Peripatéticos de nuestra Universidad Nacional de La Rioja. Es realmente muy bonito. Aristóteles divide a las ciencias en ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias poéticas. ¿Qué eran los conocimientos teóricos? ¿O qué pone dentro de estos conocimientos teóricos? Aquellos que están por encima del hombre y que son abstractos. Por ejemplo, el conocimiento de las matemáticas. Son teóricos. La filosofía misma es teórica. ¿Qué pone en las ciencias prácticas? Aquellas que tenían que ver con el hombre actuando en la sociedad. La economía, por ejemplo, la ética. Porque es el hombre actuando con la sociedad. Es práctico. ¿Y qué pone en lo poético? En las ciencias poéticas toma aquello que es producto del hombre, pero no es el hombre mismo. Con esta división es que él se rige para poder ubicar las distintas partes del conocimiento de su época. La obra de Aristóteles se creyó que se había perdido, que había sido quemada en la biblioteca de Alejandría. Pero muchos siglos después, ya lo vamos a ver nosotros, aparece la obra de Aristóteles y aparece completa. Hay historiadores que dudan si todo lo que se tiene por obra completa de Aristóteles realmente todo era de Aristóteles o no. Bien, Aristóteles, nosotros hemos visto, por ejemplo, la idea de hombre físico con un alma que se encarcela en él. Lo vimos, Sócrates decía esto, Platón lo
lo pinta con sus alegorías y con esta idea de los dos mundos, ¿verdad? Entonces el hombre era una caja de verdades para Sócrates. El hombre era un buscador de la verdad a través del alma para Platón. Y para Aristóteles, el hombre tenía características muy precisas. El hombre era un ser animado, un ser vivo. Entonces, tenía alma, pero cuidado, todo ser vivo tenía alma. El alma es lo que le daba la posibilidad de ser vivo. Entonces teníamos que los vegetales tienen un alma vegetal. Los animales tienen un alma animal y el ser humano tiene un alma racional, que en realidad abarca las tres posibilidades. Por eso, él también observa que el ser humano es un ser social por naturaleza. Ya hemos hablado de la palabra política, ¿verdad? Este tema de la polis, la vida social. Entonces él al hombre lo llama el zoon politikon. ¿Por qué zoon con Z y dos O? ¿A qué le suena? Zoológico, zoon, animal. ¿Por qué? Porque él dice, el hombre es un animal racional y social. Esas son las características que él encuentra en su análisis antropológico. Aristóteles desarrolla la ética, desarrolla la lógica, ya lo hemos visto. Pero es importante que retomen y que recuerden dos ideas fundamentales. La idea de el fin de la vida del hombre es la felicidad. Ese es el fin, alcanzar la felicidad. Recuerden que es un individuo, pero que vive en una sociedad. Entonces, ¿cuál era la idea de Aristóteles? Esto es repaso de lo ético que ya lo han visto. La idea de Aristóteles es que cada uno de los individuos contribuimos con parte de nuestro bien, se lo damos a todos desde lo que se llama el bien común. Entonces, yo individuo resto algo de mi propio bien para el bien común, pero ese bien común a su vez, ¿se acuerdan la idea que yo les dije? Siempre yo me imagino como todos contribuimos como si pusiéramos un poquito de vapor para que se arme una nube, pero la nube está arriba nuestro y después cuando cae la lluvia, a mí que puse algo para la nube también me cae la lluvia. Esa es la idea de bien común. Es un bien que él explica y lo dice negativamente. El bien común no es exactamente la suma de los bienes individuales. No es que ponemos y formamos el bien común, sino que el bien común está por encima del individuo. Está más allá de cada uno. Una explicación para que entiendan esto. Supongamos que ahora que estamos con esta pandemia, el bien común es, por ejemplo, que en nuestro país el mejor bien sería que la menor cantidad de personas posibles se contagiaran y que el contagio que sabemos que se va a dar sea progresivo, tranquilo, para que el sistema de salud pueda responder, ¿sí? Ese sería el bien. ¿Qué tenemos que hacer para lograr ese bien común? Y todos estamos poniendo parte de nosotros. ¿Para qué? Para tener ese bien común. Y yo puedo decir, claro, a mí me resta mi bien porque yo voy a vivir adentro de mi casa y por qué yo tengo que sacrificarme. Y resulta ser que si a mí me toca pasar un mal trance, por ejemplo, con esta enfermedad, me van a atender en un hospital público y voy a tener médicos y voy a tener enfermeros y voy a tener quien me atienda. ¿Qué pasaría entonces en relación a esta forma de pensar?
ese bien con el que yo puse parte dejé mi bien individual, le di al bien común y resulta que me quitaron bien individual, pero cuando lo necesito, el bien común llueve sobre mí y nuevamente me deja lograr mi propio bien individual y así voy a lograr el estado de felicidad. Es interesante también la idea de virtud, ¿recuerdan? La virtud, esto que es el justo medio entre dos extremos, uno de más y el otro de menos. Esta idea de virtud, el virtuoso es aquel ser humano que está en el medio. Él da el ejemplo de entre la temeridad y la cobardía, el valiente es el virtuoso. Ojo, la temeridad quiere decir que no tiene miedo. El cobarde es el que tiene miedo y se achica, no hace nada. ¿Quién es el virtuoso? Es el valiente, porque teme, piensa y actúa. Entonces, es un ejemplo esto que da Aristóteles, ¿eh? No es el único caso de virtud, la del valiente. La virtud la podemos ejercer todos en el sentido aristotélico permanentemente en nuestros actos de vida. Para finalizar Aristóteles, porque ya también se me está terminando el tiempo y acá terminamos la unidad 3, él analiza las formas de gobierno que había visto Platón y dice, cuando el gobernante piensa en el bien de todos, va a tener esas formas puras que dijo Platón. La monarquía si es uno, la aristocracia si es un grupo y la democracia. En los tres casos, pensando en el bien común. Pero si el gobernante se desvía del bien común y empieza a beneficiar a una parte de la comunidad o a él mismo, se deforman estas formas y pasan a ser formas impuras de gobierno. La monarquía deformada pasa a ser una tiranía. La aristocracia, que no apunta al bien común, sino solo al bien del grupo, pasa a ser una oligarquía. Y la democracia, que no apunta solo al bien común, pasa a ser una demagogia, que hoy en día le decimos demagogia, ¿sí? Bueno, los dejo para que estudien, tienen mucho material y quiero que estudien muy bien. Espero haberlos guiado. La idea de potencia y de acto, todo eso ustedes ya lo han visto en ética. Así que nos estamos encontrando ya para ver la unidad 4. Así que a estudiar muchísimo y chau, chau, quédense en casa.